Capítulo 7. Al aceptar Gerardo el nuevo empleo, lo hizo con la convicción de que se trataba de algo transitorio, que podría ser abandonado en cualquier instante. Estaba cierto de que su vocación no era la de hacerse viejo entre papeles, números y máquinas de escribir. Hasta entonces, las ocupaciones que tuviera fueron cosas monótonas en que no ponía nada de su parte. Bastaba un disgusto cualquiera, un día negro, para que todo se fuese al demonio. Por otra parte, las remuneraciones casi nunca coincidían con su ambición. En el nuevo cargo que le dieron, todo cambió de golpe. La oficina era una maquinaria perfectamente ajustada en que cada cosa debía marchar a ritmo. Su jefe inmediato, Mr. Gibson, era un gigante serio e inconmovible. «¿Usted sabe redacción comercial?», le dijo el primer día, tendiéndole un puñado de papeles. «Sí, señor». «Entonces va usted a contestarme todas estas cartas de acuerdo con las anotaciones que yo he colocado en el margen. Yo quiero que no ponga usted más que las palabras necesarias». «Está bien, señor». Y cuando llegaba a la puerta, volvió a inmovilizarlo la voz autoritaria. «Todo esto tiene que estar terminado a las 10. Echó una rápida ojeada al reloj de la oficina y vio que disponía de 1 hora y 3/4. Sentóse a la máquina y dio comienzo a su tarea. Al principio lo hizo con recelo y temor, pero ya posesionado de todo aquello, la cosa marchó sola. La oficina era larga, llena de mesas relucientes y con el pavimento recubierto de linóleo. 14 empleados más hallábanse inclinados sobre grandes libros, manejando máquinas de sumar o revisando papeles. Muchos de ellos usaban viseras de celuloide y mangas sobrepuestas de satén negro. Esto y el lápiz detrás de la oreja completaban la tenida de estos compañeros modelos. Mr. Gibson salió para retornar a las 10 en punto. Durante su ausencia, los otros aprovecharon para charlar un momento, solo un momento, porque Mr. MacDonald, el subjefe, los vigilaba con ojo alerto. Gerardo terminaba de quitar el calco a la última copia cuando Mr. Gibson abrió la mampara. Venía a pasos largos, humeando como un transatlántico por su pipa oscura, y fue a sentarse a su escritorio. Leyó con cara perfectamente inmóvil todos los papeles que le presentó Gerardo antes de colocar debajo su gruesa firma. El joven, al otro lado del escritorio, aguardaba casi temblando. Hizo Mr. Gibson la última rúbrica, breve y derecha como un riel, y tendió el legajo a su secretario. «Ahora despache todo esto y póngase a las órdenes de Mr. MacDonald». La mañana transcurrió de manera tan fugaz que se sorprendió de hallarse tan pronto en la puerta de salida, confundido con los demás empleados. Todos volaban escalera abajo, formaban grupos bulliciosos, asaltaban el autobús que los aguardaba en la acera de enfrente. Más allá, por otra puerta, salían los obreros con manchas de aceite en las ropas, tiznados, sudorosos, y todos se desparramaban, anhelantes, por las calles cercanas, poseídos de una febril premura. Apresuró la marcha para no quedarse rezagado y momentos después estaba a la cabeza de los que caminaban por su calle. También la acción tiene su belleza, pensó, y su paso era más elástico y decidido que otros días. Al sentarse a la mesa, estaba poseído de una satisfacción que le llenaba el pecho. «¿Cómo se ha sentido usted en su puesto?», le preguntó Gordon. Muy bien. No supe cómo se me fue la mañana». «Es muy buen hombre Mr. Gibson. Lo encuentro demasiado seco.
Oh, él parece así, pero es un buen hombre. Desde ese día todos trataron a Gerardo en la casa con mayor consideración. Sus padres, sus hermanos tenían para él actitudes y frases deferentes. El desayuno de Gerardo, el plato de Gerardo, la silla de Gerardo. Sentía la impresión de haber regresado de un largo viaje y esto le daba una tranquilidad y un bienestar de que antes no disfrutara. Cómo le parecían claros y buenos los días domingo. Resultaba una delicia levantarse temprano por propia voluntad y ponerse a escribir. Antes, cuando tenía todo el tiempo disponible, como un dominio ilimitado, sus ideas también parecían ser vagas y difusas. Ahora, constreñido a utilizar íntegramente sus horas de descanso, la tarea se hacía fácil y clara. Bastaba una sugerencia para que el poema brotase fresco y alto. Así transcurrieron 3 meses. Gordon cortejaba ya francamente a Lina con la aquiescencia disimulada de los padres. Eran regalos que ella no podía rechazar, porque los ofrecía él de un modo tan llano y franco que no aceptarlos hubiese parecido chocante. O bien frases que dejaban entrever sus intenciones. Usted está muy bonita hoy, Lina. Ella sonreía burlonamente. Parece usted una manzanita de las que se dan en California. Otras veces, en medio de la familia, decía en tono sentimental: yo estoy solo y pronto seré un viejo. Creo que me hace falta una mujercita para alegrarme la vida. Por supuesto, yo también me imagino que ya es tiempo, bromeaba el padre. Pero, ¿cree usted que un gringo como yo puede interesar a las mujeres? Y miraba riendo a Lina con sus ojos sin sombra. Ella adoptaba un aire que no era para entusiasmar a nadie, y entonces la conversación se desviaba. La madre principiaba ya a desesperarse. Lina le iba resultando un problema tan difícil como el de la cocinera que le habían impuesto. Ella no concebía que pudieran rechazarse las insinuaciones de un pretendiente como Gordon. Era preciso ser muy exigente para descubrirle defectos. Se trataba de un hombre sin vicios, recto, cariñoso, una joya de las que no se encuentran en los tiempos que corren. La edad de la hija era de las que no admiten muchos escarceos ni vacilaciones. Entonces, ¿qué querrá esta muchacha?, se preguntaba perpleja, y su mal humor iba a descargarse sobre la cabeza de Matilde. La cocinera. Era esta una criolla entradita en carnes, ágil y desenvuelta como pocas. Según la opinión íntima de todos, sus comidas no cedían en nada frente a las que Ana preparaba, pero ésta encontraba siempre materia para refunfuñar. Este guiso lo hago yo con la mitad de lo que ella gasta, solía decir. Es una derrochadora. Acabó por apoderarse de la llave de la despensa y Matilde tenía que recurrir a ella cada vez que algo necesitaba. Señora, el arroz. Señora, la pimienta. Señora. La guardadora de los tesoros culinarios iba con reposada y solemne majestad a darle lo que pedía. Tras ella, la cocinera movía la cabeza con desolación. ¿No te parece que cuidas demasiado los comestibles?, le preguntó un día el esposo. Sí, ya se quisiera ella tenerlo todo a mano para desperdiciar. A mí no, hijo, a mí no me engañan. Siempre para nombrar a Matilde decía ella. No podía perdonarle la usurpación que estaba ejerciendo en la cocina. La consideraba su enemiga personal y no perdía coyuntura para demostrarle cuánto sabía en materia de guisos y condimentos. No, el ajo no se pone así. O bien, pero, criatura, ¿qué manera es esa de preparar los tallarines? Un día Matilde se presentó al dueño de casa. Señor, estoy aburrida. O hace la señora las cosas o las hago yo sola. No te desesperes, mujer.
haz lo que ella te diga. Todos estamos contentos con tus comidas y no queremos perderte. Pero, Señor, es que nada, no me digas nada y vuelve a la cocina. Y tras esto le puso con precipitación un billete en la mano. Tú sabes que todos los viejos tenemos nuestras cosas, ármate de paciencia. En otras ocasiones era Ana la que venía hasta el marido con aire quejoso. Esta mujer es una insolente, decía indignada. Hoy me dijo que ella había servido en casas principales y que nunca las señoras se metían en sus cosas. Habráse visto descaro igual. El esposo echaba mano de argumentos semejantes a los empleados con Matilde y conseguía conjurar la borrasca. Le disgustaban estas actitudes sórdidas de su mujer, a quien juzgaba culpable de las desavenencias, mas no se lo reprochaba por bondad, por deseo de no seguir ahondando en un tema desagradable. Lo que me indigna es que se desperdicie lo que a ustedes tanto les cuesta ganar, exclamaba la madre, como argumento de fondo. Ella, a menudo tan despreocupada en asuntos de dinero, tornábase insoportable para defender los saberes comunes de manos extrañas. El padre le cogía la barbilla, sonriendo, y se iba a leer su diario. Vieja, vieja, reprochábale con suave tono y no daba lugar a que continuase en sus lamentaciones. A Elsa la habían acometido de pronto ganas de parecer mejor. Apenas llegaba del liceo, quitábase el uniforme como cosa molesta y tiraba con ira el horrible sombrero a un rincón del cuarto. Quedábase largo rato ante sus demás trajes. Había exigido que le comprasen 4, y al ponérselos arreglaba con sumo cuidado cada pliegue y cada adorno. Permanecía mucho tiempo frente al espejo, soñadora. Con sus ahorros había comprado una barrita de rouge y otros cosméticos y se pintaba discretamente. Ponía especial cuidado en el arreglo de sus ojos, los cuales parecían más grandes con el cordoncito oscuro que ella se dibujaba en el nacimiento de las pestañas. Gordon acudía a casa cerca de las 8 y hasta esa hora la actividad de la chiquilla resumíase en paseos sin objeto por toda la casa y en atisbar con disimulo nervioso las manecillas del reloj. A la llegada de él, procuraba colocarse en lugares donde la luz la favoreciera y contestaba el buenas noches cerrado de él con una inclinación de cabeza que había estudiado concienzudamente ante el espejo. Sin embargo, las preocupaciones del pensionista eran demasiado serias para que pudiese reparar en esta joven personita que pretendía captar su atención. ¿No ha venido aún Linita?, preguntaba invariablemente al no verla y escuchar su voz en el interior. Lina trabajaba como secretaria del más prestigioso abogado de la localidad. Esta circunstancia le permitía conceder a Ramiro 2 entrevistas por semana, achacando siempre sus retrasos a la excesiva profusión de juicios y escritos que tenía su jefe. Nadie dudaba de su palabra, y tal justificación sesgaba toda suspicacia porque ella la formulaba siempre con naturalidad y aplomo. Elsa sentíase demasiado sola en medio de todos. No escapaba su penetración cuáles eran los proyectos y expectativas de cada uno de los suyos con respecto a James. Sabía, desde luego, que sus padres tendían cautelosamente las redes para decidirlo al matrimonio con Lina. Todas sus atenciones y amabilidades iban encaminadas únicamente a eso, y tal cosa le parecía un poco repugnante a la muchacha, porque a las claras se veía que Lina no amaba a su pretendiente. Se mostraba con él fría y reservada, casi cruel. ¿Por qué entonces empecinarse? ¿No comprendían ellos que un matrimonio así forzosamente había de ser desgraciado? Ella, con su cabecita y con su corazón adolescente, concebía la unión de 2 seres como algo sagrado y puro,
ajeno a todo cálculo mezquino. Lo demás era profanación y negocio. El respeto y el cariño que antes sintiera por los dos viejos empezaban a derrumbarse dolorosamente. En cuanto a Gerardo, su actitud de insolente, aunque velada superioridad con respecto a James, la sublevaba. Sabía, por supuesto, que su hermano, en lo intelectual, era una gran persona, pero ¿le daba eso derecho para sonreír ante los gustos literarios del yanqui? ¿Lo autorizaba a ello para dar opiniones sarcásticas que el huésped no comprendía? También su hermano empezaba a tambalear en el pedestal altísimo que ella, ingenuamente, le tenía consagrado. Por lo que toca a Tito, éste nunca comprendería nada en su brutalidad de animal fuerte. Sabía Elsa que Gordon carecía de toda malicia y que sus acciones y palabras daban a menudo pábulo para el regocijo general. En casa, a sus espaldas, todos lo llamaban el gringo, y esa palabra encerraba desprecio y burla. Pero, ¿por qué eran tan desleales que después, en su presencia, cambiaban de actitud y de lenguaje? Ella hubiese querido hacer de cada miembro de su familia un ejemplo de corrección, de altivez, de bondad. Y de pronto se le revelaban en un aspecto desconocido e inconcebible. ¿En quién podría confiar su pobre corazón de sentimental prematura? Si yo pudiera confiarle a James todo lo que siento y lo que sufro. Él era el único capaz de comprenderle y de darle un refugio contra la maldad del mundo. Porque el mundo, había que reconocerlo casi con lágrimas, era malo. Nunca triunfaban la bondad ni la honradez. Era preciso, para llegar a una meta, enturbiarse las aguas del corazón, abjurar de lo más bello que tiene la existencia, la claridad interior. Contra todo esto había encontrado Elsa un universo casi inaccesible a los demás, sus sueños y sus libros. Amigas de su misma edad le facilitaban a menudo volúmenes en que se hallaban seres incontaminados y heroicamente rectos. Por encima de la miseria, de la acechanza, de la envidia y de la emboscada artera, ellos sacaban a la luz su alma inmancillada como un diamante de sol. Modificando un poco a James, despojándolo de su frialdad, Elsa lo identificaba con estos ideales. Vivía en exaltación constante y buscaba el sacrificio para hacerse digna de aquel hombre que llenaba todas sus horas. En el colegio sus notas empezaban a decaer. A mediados de año sus profesoras creyeron que debería repetir su quinto año, pero cierto día James tocó en su corazón un resorte mágico. ¿Cómo van tus estudios, Elsie?, preguntó. Alzó la cabeza como si la hubiesen despertado de un sueño y los colores se le subieron a la cara. No supo qué responder. Yo he sabido, Elsie, que eso no caminaba perfectamente bien, y es una mala cosa perder un año entero. De manera que James se preocupaba de sus cosas, pues ya vería cómo ella era capaz de reconquistar su cuarto puesto. En el siguiente bimestre, la muchacha largó a Gerardo su libreta, con mano temblorosa, se la pasó a él precisamente porque estaba más cerca de aquel que la había impulsado, como un homenaje que no se atrevía a rendirle de modo directo. «Bravo, Elsie», exclamó Gordon al leer sus notas, y por primera vez le concedió una mirada llena de simpatía y cordialidad. La chiquilla se estremeció hasta la última fibra de su ser. Por la noche, James, en vez de preguntar por Lina, como siempre, la llamó a su lado. «Venga usted acá, señorita», y cuando la tuvo frente a él, «cierre usted los ojos y alargue la manita izquierda». Sintió un rumor metálico de broche que se abre,
y al cabo de unos instantes algo frío se puso en contacto con su piel. Ahora puede usted mirar. Tuvo un deslumbramiento. En su muñeca lucía un hermoso reloj sujeto con una pulsera metálica. Avanzó por el pasadizo como una sonámbula. Algo terrible y delicioso henchíase bajo su pecho, impidiéndole casi respirar. Y al coger la perilla del picaporte de su pieza, se quedó inmóvil y como alelada. ¡Qué tonta! Murmuró desolada. Ni siquiera le di las gracias. Y comprendió con desesperación que ya no podría volver, porque la oportunidad había pasado.